libro de Joel. Libro de Joel, el profeta Joel. Vamos a ver el capítulo 1. Profeta Joel, capítulo 1. La semana pasada yo no prediqué porque estuvo con nosotros el misionero Ricky López. Pero en las 2 semanas anteriores a eso, he estado hablando acerca del libro de Joel, acerca de restitución. ¿Se recuerda? ¿Cuántos se acuerdan? Nadie. Uy. Bueno, voy a orar por ustedes, que Dios haga algo. Joel, capítulo 1, en esta mañana, si ustedes de las personas que toman nota, yo quiero predicar bajo el tema volviendo a los actos que nos consagran. ¿Me escuchó? Voltee con la persona que está a su lado y dígale: tienes que volver. Nomás escuché a Brenda y a Andrea. Dígale a la persona que está a su lado: tienes que volver. Otra vez. Dígale: tienes que volver a los actos que te consagran. ¿Sabe qué es eso? Es una responsabilidad que tenemos como iglesia. Vamos a ver el libro de Joel. Joel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer algunos versos que ya había leído en algunas de las predicaciones de hace 2 semanas, pero está bien. Joel, capítulo 1. Vamos a empezar a leer en el verso 1 y vamos a seguir leyendo. Palabra de Jehová. Joel, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vida y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Y sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de Jehová, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Y aquí es donde yo quiero centrar mi mensaje. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. 3 cosas que perdió este pueblo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Diga conmigo: porque el trigo fue destruido. Ya no había para hacer pan. No solamente fue destruido el trigo, pero también, ¿qué pasó? Se secó el mosto. Ya no había para hacer vino. Número 3. Se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículo 13. Ceñíos
y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid delante, venid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hasta ahí vamos a leer. Padre, esta mañana te pedimos que tu palabra venga, Señor, y hable en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, venga, que sea revelada a nuestra vida, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres hacer en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Mirábamos en las semanas pasadas, mirábamos primero aquello que se comió, ¿verdad? Explicamos lo que era lo que se comió la oruga, y lo que no se alcanzó a comer la oruga se lo comió el saltón, y luego lo que no se comió el saltón, el revoltón, hasta que vino la langosta. Veíamos que era el proceso en el cual el diablo mina nuestra vida. Si no ponemos atención en las cosas pequeñas, entonces eventualmente va a crecer sobre nuestra vida. Y cada vez que nosotros abrimos una puerta y no permitimos que Dios sobre en nuestra vida y no ponemos atención a las cosas que nos están siendo quitadas, corremos el peligro de perderlo todo. Fue lo que ocurrió con este pueblo. Dice la palabra del Señor, lo leímos en todos estos versículos que acabamos de leer. Le dijo, ustedes le van a decir a sus hijos, y sus hijos le van a contar a sus hijos, y sus hijos le van a contar a su próxima generación lo que ocurrió. Me llama mucho la atención que todo esto ocurrió por una razón. Todo esto ocurrió porque el pueblo de Dios dejó de hacer lo que tenía que hacer. Todo esto ocurrió a causa de que el pueblo de Dios se descuidó. Empezaron a dejar de lado los actos que los consagraban. Y para que Dios vuelva, en el capítulo 2, lo vimos después, en el capítulo 2 habla de que Dios, dice Dios, y yo les voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y serán restituidos nuevamente, pero todo va a ser restituido en la medida que nosotros, su pueblo, volvamos a los actos que nos consagran. Dios nos está llamando a un tiempo de consagración, y Dios está llamando a este pueblo, lo vimos, después de que ocurre, les dice, lamentad, lloren. Y ministros, los que ministran en el altar, los sacerdotes, todos, aún la tierra gima y llore, porque se ha perdido. Dice, se perdió el aceite, el mosto cesó y se perdió el trigo. Aquellas cosas esenciales, mire, me llama mucho la atención que cada una de estas cosas, el trigo, con el trigo se hacía el pan. Ahora ya no había material para hacer el pan, para ponerlo en la mesa de la propiciación cuando se hacían los sacrificios. Ahora ya no había mosto, ya no había material para hacer vino, el cual era importante dentro del sacrificio del tabernáculo. Ahora también ya no había aceite. El aceite era parte esencial. ¿Sabe qué me llama la atención? Que siempre que nosotros dejamos de hacer los actos que nos consagran, el diablo viene y nos roba y nos quita aquellas cosas que nosotros necesitamos para presentarnos delante de Dios. Aquello que tú tenías cuando venías y te presentabas delante de Dios, en el momento que dejas de hacer actos de consagración, el diablo de a poco empieza a quitar tu trigo. Ahora ya no tienes material para adorar. ¿Por qué? Porque el diablo te ha robado a causa de que has dejado hacer actos que te consagran. Aleluya. El diablo, dígale que está a su lado, el diablo es un mentiroso. Y el diablo siempre va a querer quitarte los elementos que tú necesitas
para venir delante de Dios, aleluya. Y cada vez que nosotros permitimos que el diablo arranque de nuestra vida aquellas cosas esenciales para la adoración, nosotros tenemos que entender que tenemos que volver a hacer actos que nos consagran. El pueblo de este tiempo de Joel habían dejado de hacer lo correcto. Se empezaron ahí. Vamos a seguir leyendo. Yo quiero leer. Vamos a leer. Mire. Joel 1. Sigamos leyendo. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Eso fue lo que ocurrió. Ahora la gente ya no tenía motivo, ya no tenía alegría para poder venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque habían dejado de lado los actos que los consagraban. Todos aquellos actos los cuales los consagraban ante Dios habían perdido todo eso a causa de que ellos no pusieron atención en las cosas pequeñas, a causa de que ellos no pusieron atención cuando la oruga empezó a minar su vida, cuando la oruga empezó a comer aquellas cosas que parecían pequeñas. Es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de hacer los actos que nos consagran, muy fácilmente la oruga empieza a minar nuestra vida. ¿Sabe usted que el diablo no descansa? Lo veíamos el jueves, se recuerda, 1 de Pedro capítulo 5, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él va a devorar a aquellos que estén descuidados, aquellos que no están consagrando su vida, aquellos que descuidan los actos de consagración. Y Dios vez tras vez, a través de toda su palabra, Dios siempre nos invita a que volvamos a Él, que nosotros hagamos actos de consagración. Aleluya. ¿Por qué? Porque en los actos de consagración es donde podemos ver la mano de Dios a nuestro favor. En los actos de consagración. Le pongo un ejemplo. Está el pueblo en Jueces, en el capítulo 4, 5, 6, cuando Dios está hablando con Josué. No lo vamos a leer, pero léalo en su casa, por favor. Usted conoce la historia, usted va a entender lo que le voy a decir, porque usted conoce la historia. Cuando están por entrar a Jericó, están por entrar a Jericó, y está Josué teniendo su estrategia para entrar a Jericó. Y él estaba planeando, él estaba haciendo una estrategia para entrar. ¿Cómo hacer para entrar y tomar Jericó? Y él estaba en medio, estaba Josué en medio de formular una estrategia, cuando Dios le dice lo siguiente: Josué, circuncídame al pueblo. Dice, ¿what? Sí, quiero que agarres a todos y los circuncides. Wow, eso es fuerte. Ahora, nosotros entendemos desde un principio que la circuncisión era un acto de consagración, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es eso o no? Amén. No quiero explicar qué es eso ahorita. Pero era un acto de consagración. Ahora, ¿cuánto tiempo tenía el pueblo que no se circuncidaba? ¿Cuándo había sido la última vez que el pueblo había sido circuncidado? Dígalo sin temor. 40 años. Tenían 40 años que no se circuncidaban. La última circuncisión había ocurrido 40 años atrás, cuando ellos acababan de salir de Egipto. Cuando salieron de Egipto, Dios le ordena a Moisés: circuncídame al pueblo, conságralos. Y dice que anduvieron 40 años, ¿verdad? Y en 40 años no se habían circuncidado.
En 40 años, esos 40 años, si usted lee la escritura y usted conoce, esos 40 años fueron 40 años de rebeldía, fueron 40 años de queja, fueron 40 años de andar vagando. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo actos de consagración. Y en esta oportunidad está Josué tratando de formar una estrategia para poder entrar a Jericó, para poder tomar la ciudad. Y Dios le dice: circuncida al pueblo. Ahora, si usted y yo vemos lo que conlleva la circuncisión y el tiempo de sanidad que se necesita para eso, podemos decir, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué Dios ahorita cuando más fuerza necesitamos, por qué Dios nos ordena circuncidarnos? A la mente humana eso es ilógico. A la mente humana eso va contra cultura, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando más se necesitan las fuerzas, ¿cómo Dios me manda a que haga un acto que en lugar de fortalecerme me va a debilitar? Pero aún así Josué obedeció, porque en esa oportunidad Dios quería mostrarle a Josué lo que Dios quiere demostrar a su pueblo vez tras vez. No es por tu fuerza, sino es por mi espíritu, dice el Señor. Cuando nosotros hacemos actos de consagración, nosotros le damos oportunidad para que el poder de Dios se manifieste sobre nuestra vida. Aleluya. Y en los actos de consagración muchas veces nos tenemos que privar de cosas. Aquí en el libro de Joel dice que Él convoca a un ayuno a toda la nación, a orar, a estar en el altar, a estar constante en tiempos de búsqueda constantes. Y pudiera ser, o pudiéramos pensar, bueno, pues esos actos, tal vez eso no es lo que necesitamos hacer. No necesitamos ayunar, no necesitamos estar en el altar, necesitamos estar trabajando la tierra, porque no tenemos trigo, porque no tenemos mosto, porque no tenemos aceite. Mas sin embargo Dios en los momentos de apremio siempre nos va a llamar a hacer actos que nos consagran, porque los actos que nos consagran siempre nos llevarán a obtener y a retener nuevamente, a obtener de regreso las cosas que perdimos cuando dejamos de consagrarnos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Interesante es que en el momento que el pueblo dejó de hacer lo que tenía que hacer, la oruga empezó a hacer su trabajo. La oruga trabaja cuando el pueblo se descuida. Diga conmigo, la oruga trabaja cuando yo me descuido. Cuando nosotros estamos alertas, la oruga no puede hacer nada. Pero en el momento que nosotros nos empezamos a descuidar, la oruga empieza a hacer su trabajo. Y la oruga siempre va a empezar con lo pequeño, pero si no ponemos atención a lo pequeño, eventualmente se empezará a comer lo más grande. Aquí empezó de una manera muy sutil, hasta que llegó un tiempo, mire todo el tiempo que tuvo que haber pasado para que la tierra dejara de producir. Pasó mucho tiempo, se acabó el trigo, se acabó el mosto, no había viñedos, se acabó la higuera, se comió las higueras, y al final todo aquello que producía el olivo, el aceite, dejó de producir. ¿Por qué? Porque el pueblo se descuidó, porque el pueblo no puso atención, porque el pueblo dejó de lado los actos que los consagraban, y la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta se comieron todo lo que producía. Qué lección tan interesante para nosotros. Hoy, la única manera de nosotros poder caminar en libertad genuina, la única manera de poder caminar en Dios, es practicando todos los días actos que nos consagran. No podemos descuidarnos. La palabra del Señor dice que nosotros creemos que estamos en el tiempo final.
estamos en la recta final. El diablo no se quiere ir solo. El diablo quiere llevar y arrastrar a los que más él pueda. Es por eso que nosotros, el pueblo de Dios, no nos podemos descuidar. Nosotros no nos podemos dejar deslumbrar por las luces. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca necesitamos consagrarnos. Que hoy más que nunca tenemos que practicar los actos que nos consagran, que no podemos descuidar, no podemos permitir que la langosta venga y nos quite aquellas cosas que son elementales para la adoración, aquellas cosas que son elementales para el sacrificio. Fue lo que les ocurrió. Ya no podían venir a ofrecer sacrificio porque no tenían elementos. Ya no podían hacer pan. Ya no, dice, lo que ocurrió, dice, lo primero que ocurrió, dice Joel, dejaron las ofrendas y la libación. ¿Qué es eso? Cuando se descuidaron y la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Diego, empezaron a comer las cosas, aquellos elementos que necesitaban para la adoración y el sacrificio. ¿Sabes qué hizo el pueblo primero? Dejó de ofrendar. Desaparecieron las ofrendas, dijo. Y la libación. ¿Sabe qué es la libación? La libación era un líquido que se ponía sobre la ofrenda o sobre el holocausto o sobre el sacrificio, ante todo el sacrificio que era aprobado por Dios. ¿Cómo sabían ellos que el sacrificio que estaban haciendo era aprobado por Dios? La manera que ellos sabían que el sacrificio que ofrecían era aprobado por Dios era que de una manera sobrenatural Dios hacía descender fuego sobre ese sacrificio. Por eso habla de unos personajes en la Biblia que ellos ofrecían fuego extraño. El fuego extraño es el fuego que se hace o que se produce por mano del hombre. Ese es el fuego extraño. Y hay veces nosotros ofrecemos más fuego extraño que otra cosa, porque queremos hacer nosotros cosas. Dice, no. Cuando ellos entendían que el sacrificio era aceptado por Dios, entonces ocurría la libación. ¿Qué era la libación? Era ellos, cuando ese sacrificio era consumido por el fuego, echaban líquido. ¿De qué consistía este líquido? Este líquido muchas veces, o la mayoría de las veces, tenía que ser con aceite de oliva. Ahora, ¿por qué ya no siguieron haciendo esto? Porque se acabó el aceite. ¿Y por qué se acabó el aceite? Por el descuido de su pueblo. Se echaba aceite después de ese sacrificio o sangre del mismo animal que estaba siendo sacrificado, pero ya no estaban sacrificando nada porque ya no había elementos que servían para el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el momento que nosotros nos descuidamos, Brenda, el diablo nos roba los elementos que nosotros ocupamos para la adoración. El diablo empieza a robarnos esos elementos que nosotros usamos. Por eso el apóstol Pablo, de una manera magistral, en Romanos capítulo 12, nos dice de la siguiente manera: no se conformen a este siglo, pero más bien renuévense, que su mente sea renovada. Renuévense. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se renueven, ustedes sean renovados y ustedes puedan presentarse todos los días delante de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable, perfecto, porque ese es su culto racional. Nosotros tenemos que todos los días presentarnos, todos aquellos que han sido renovados en su pensamiento,
Todos aquellos que es renovar el pensamiento. Cuando nosotros le hemos dado la espalda al pecado, nos hemos renovado en nuestro entendimiento. Y una vez que tú te has renovado en tu entendimiento, tú entiendes que todos los días te corresponde presentarte delante de Dios. Y el día que tú dejas de presentarte delante de Dios, el diablo empieza a robar de tu vida los elementos hasta que un día dices: yo no creo que necesite orar tanto. ¿Para qué orar tanto? No creo que necesita leer la Biblia tanto. No creo que ¿para qué tanta iglesia? No creo que necesite ofrendar, ni diezmar, ni dar para los misioneros. Yo no creo. ¿Por qué? Porque el diablo empezó a minar los actos que te consagran. Hasta que te empiezas a conformar a ti mismo. En estos días hay tantas corrientes de pensamiento. Gente afuera. No estoy hablando de gente mundana, estoy hablando de iglesias. Iglesias afuera. Que le van a decir: no, a nosotros, si diezmamos está bien, si no diezmamos, ni nos piden diezmo ni ofrendas. Está bien. Es su cuento, ¿no? Yo voy a decir lo que dice la Biblia. Nosotros no. Me estaba diciendo hace 2 semanas, me estaba compartiendo un pastor, y él estaba convencidísimo de esto. Convencido. Pastor, diciendo que yo creo que no necesitamos estar tanto en la iglesia. Si eso lo piensa una persona que tiene conocimiento, ¿qué pensará una persona que no tiene conocimiento? Eso lo escucha una persona sin conocimiento y le va a decir amén. Hermanos, nosotros tenemos que volvernos a los actos que nos consagran. Tenemos que entender que desde el momento que nosotros nos descuidamos, desde ese momento el diablo empezará a robarnos los elementos que necesitamos para tener una relación sana con Dios. Fue lo que le ocurrió a ellos. Dice, llegó el momento, ellos reaccionaron. Mire, qué interesante es esto. Ellos reaccionaron hasta cuando se miraron que ya no había trigo. Reaccionaron cuando ya no había aceite, cuando ya no había mosto. Hasta entonces se dieron cuenta de la gravedad del asunto, pero para eso había ocurrido mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque llega un punto en la vida que cuando dejamos de practicar o de hacer los actos que nos consagran, nosotros nos vamos a justificar a nosotros mismos y va a ser muy tarde muchas veces que nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Ellos, hasta cuando ya no tenían nada, se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Pero cuando la oruga empezó a comer, ellos no hicieron nada. Y ellos reaccionaron hasta cuando ya no había trigo, cuando ya no había vino, cuando ya no había aceite. Cuando Dios los sanó, en el capítulo 2, les dice, les voy a restituir todo eso, les voy a restituir el pan, les voy a restituir el vino y les voy a restituir el aceite, pero todo eso ocurrió porque la gente respondió afirmativamente al llamado del profeta cuando dijo, levántense los hombres de guerra, hagan espadas de sus azadones. Aleluya, ¿por qué? Porque tiene que haber un punto en el cual nosotros nos levantemos y recobremos nuevamente la autoridad y volvamos nuevamente a los actos que nos consagran, de modo que Dios vuelva nuevamente a traer sobre nosotros aquellas cosas que nosotros perdimos.
En las semanas anteriores yo estaba hablando de restitución y yo estaba hablando, Dios te va a restituir la salud, Dios te va a restituir las finanzas, te va a restituir tu familia, Dios quiere hacerlo, pero Dios primero quiere restituir sobre nosotros aquellas cosas que hemos perdido a causa de nuestro descuido. Dios quiere restituir sobre nosotros que nosotros nuevamente volvamos a hacer actos de consagración. Porque hasta que nosotros no nos volvamos a Dios y hagamos los actos que nos consagran, entonces hasta entonces Dios podrá restituir sobre nosotros todos aquellos elementos que el diablo nos ha robado. Y si el diablo nos ha robado, es porque nosotros nos hemos descuidado. Hemos dejado de hacer los actos que nos consagran. Aleluya. ¿Te acuerdas cuando orabas 1 hora? Pastor, muchos me dicen, pastor, yo me acuerdo cuando me convertí, teníamos culto todos los días y ahora 2 días en la semana tenemos culto y no viene. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando leías tu Biblia todas las noches? ¿Te acuerdas cuando orabas y no te importaba el tiempo que pasabas en la presencia del Señor? ¿Te acuerdas cuando le dabas a Dios y no te dolía? Digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que la oruga empezó a comer y no lo detectamos. Pasó que el saltón llegó y el revoltón y la langosta, y cuando venimos a darnos cuenta ya fue muy tarde y era difícil de ponernos de pie nuevamente. Pero se levanta hoy una voz como la del profeta Joel diciendo, volvamos a los actos que nos consagran. Convocada ayuno, convocada asamblea, santifica a la gente, que la gente vuelva nuevamente. Por eso el libro de Apocalipsis nos dice, regresa al lugar donde perdiste y vuelve a hacer tus primeras obras. Actos que consagran. Dios quiere restituirnos todo lo que se ha perdido. Pero en la restitución, Diego, Dios desea que nosotros volvamos a hacer esos actos que nos consagran. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca ha compartido su gloria con nadie y nunca lo va a hacer. Dios desea que nosotros, su pueblo, despertemos a la realidad y entendamos que si hemos perdido los elementos necesarios para presentarnos delante de Dios, entendamos que Dios quiere regresar nuevamente el trigo, que podamos traer adoración en nuestras manos. Ellos ocupaban el trigo para hacer el pan que lo ponían en la mesa de la propiciación cuando venían a hacer sacrificio. Ahora no podían hacer sacrificios, no podían venir delante de Dios a ofrecerle algo porque ya no tenían elementos en su mano. ¿Te acuerdas cuando la oración no se te hacía aburrida? ¿Te acuerdas qué ha pasado? Que hemos perdido los elementos. Hemos perdido el pan. Antes teníamos pan para traerlo y ofrecerlo. Y ahora ya perdimos el pan. Antes teníamos alegría. Por eso, ¿sabe qué fue lo primero que dijo ahí el profeta? En el versículo 5 dijo, borrachos lloren, porque ahora ya no hay vino. ¡Qué tremendo! La amonestación no solamente era para el pueblo de Dios. Qué interesante que muchas veces nosotros hemos perdido por descuido. No fue el diablo, fue nuestro descuido. No fue el diablo, fue nuestro descuido. Y Dios nos llama nuevamente. Y Dios nos invita nuevamente
Dios nos habla y nos dice, vuelve a hacer esos actos que te consagran. ¿Dónde perdiste? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué te descuidaste? ¿A quién escuchaste? ¿Quién te mintió? ¿Qué voz escuchaste? Hay tantas voces que todos los días escuchamos. Mi pregunta es, ¿cuál voz estás escuchando tú? De tantas voces que hay a tu alrededor, ¿cuál voz estás escuchando? ¿A cuál voz le estás prestando más atención? Si nosotros le prestamos el oído a la voz incorrecta, esa voz incorrecta tarde o temprano nos va a llevar a la destrucción. Nos vamos a dar cuenta muy tarde, como le ocurrió a este pueblo. Pero hoy la voz de verdad está hablando, y la voz de verdad te dice, vuelve a mí, hijo mío. La voz de verdad te dice hoy, hijo, vuelve a hacer los actos que te consagran. Hijo, vuelve, porque yo quiero restituirte todo lo que has perdido en el momento que tú vuelvas a hacer los actos que te van a consagrar. ¿Qué voz estamos escuchando? Aleluya. Volvamos ahí a la Biblia. Joel 1. Mire todo lo que ocurrió. Verso 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolís fueron destruidos. ¿Por qué? Porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los santos de los bueyes? ¿Por qué? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo, y las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Sabe qué me deja de ver esto a mí? Que cuando nosotros dejamos de practicar los actos que nos consagran, no solamente nos afectan a nosotros, sino empiezan a afectar todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que estaba a su alrededor, aún los animales sufrieron a causa de que el pueblo se descuidó. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he dicho lo siguiente: cuando yo me equivoco, cuando yo cometo un error, qué bueno que las consecuencias solamente las pagara yo, pero las consecuencias de mis errores o de mis aciertos siempre repercutirán en mis generaciones. Es lo que está ocurriendo con este pueblo. Ellos se descuidaron, ellos no pusieron atención cuando la oruga empezó a comer. Ellos dejaron de hacer y dejaron de practicar aquellos actos que de cierta manera los mantenían vigentes delante de Dios, a tal grado que la tierra empezó a sufrir, la tierra dejó de producir, aún los animales estaban sufriendo a causa del descuido del pueblo de Dios. Por eso, el mensaje urgente de este día, y por eso titulé el mensaje de esta manera: vuelve a los actos que te consagran. Porque el momento que nosotros nos volvemos a los actos que nos consagran, entonces todo aquello que ha estado sufriendo a causa de nuestra desobediencia, de nuestro descuido, de lo que dejamos de hacer, de lo que dejamos de practicar, cuando todo lo que ha sufrido a causa de nuestro descuido volverá a cobrar vida, el momento que nosotros nos volvamos y hagamos los actos que nos van a consagrar.
Ningún acto de consagración te va a debilitar. Al contrario, el acto de consagración te va a hacer entender que no es por tu fuerza, pero dice el Señor, pero es por mi espíritu. Aleluya. Como le ocurrió a Josué, ¿verdad? Cuando dijo, Señor, es un poco loco la estrategia que me estás dando de circuncidar a todos. Pero Dios le dice, yo quiero mostrar mi poder en medio de la debilidad, porque cuando tú eres débil es entonces que el poder de Dios se manifiesta. Y una vez más Dios mostrándole a Josué le decía, aunque aparentemente o físicamente ustedes pueden estar débiles, yo quiero mostrarte que no es por tu fuerza, pero que es por mi espíritu. Y eso es lo que hace cuando nosotros nos volvemos los actos que nos consagran. Aleluya, un acto de consagración nunca nos va a debilitar. Un acto de consagración siempre nos hará más fuertes delante de Dios. Amén. Capítulo 2. Porque aquí en aquellos días, verso 1, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, fíjese todo lo que ocurrió a causa del descuido. A causa del descuido aún empezaron a entregar a sus niños, vendieron a sus niñas por vino para beber. Cuando si nunca se hubieran descuidado, ellos hubieran tenido siempre mosto. Pero a causa de su descuido, mire, ¿qué te quiero decir? Que cuando nosotros nos descuidamos, el pecado nos llevará a hacer cosas que en situaciones normales nunca haríamos. Es por eso que es importante que nosotros nos cuidemos. Porque cuando nosotros nos descuidamos, el